Camilla sale primero del automóvil. Vestida de azul pálido, se detiene exactamente 3 segundos frente a las cámaras, lo suficiente para ser vista. Lo bastante poco como para no eclipsar lo que viene después. Detrás de ella, Catherine sale del automóvil ante una ovación notablemente más fuerte del público. Los teléfonos se levantan medio segundo más rápido, los aplausos duran medio segundo más. Es algo pequeño, todo sucede en menos de 10 segundos, de principio a fin. Pero los observadores de la realeza llevan años contando segundos como estos, y esta semana, según varios medios británicos que cubrieron el evento, volvieron a hacerlo. Si alguna vez te has preguntado por qué dos mujeres que, según todos los informes públicos, son perfectamente educadas entre sí, siguen generando tanta especulación cada vez que aparecen juntas, quédate con este vídeo, porque vamos a analizar exactamente qué es real, qué es rumor y qué estarían diciendo los informantes reales entre bastidores. Y si quieres que expliquemos claramente las reglas no escritas de la familia real, sin el ruido sensacionalista de los tabloides, suscríbete antes de continuar, porque eso es exactamente lo que hacemos en este canal, todas las semanas. Empecemos por dónde comenzó cada una, porque la diferencia entre sus puntos de partida es, según la mayoría de los historiadores reales, el verdadero motor detrás de todo lo que la gente interpreta en una pausa de 3 segundos frente a la puerta de un automóvil. Catherine no se casó simplemente con la monarquía. Más bien, fue preparada para ella de manera gradual, pública y casi cuidadosa. Un noviazgo que duró casi una década. Una introducción lenta y controlada a la vida real que permitió al público británico formarse una opinión sobre ella mucho antes de que llevara una tiara. Para cuando se convirtió en princesa de Gales, gran parte del país ya sentía, de alguna manera, que la conocía desde hacía años. Esa sensación de familiaridad no es accidental. Los comentaristas reales han señalado durante mucho tiempo que todo el camino de Catherine hacia la familia fue gestionado con una paciencia poco habitual, diseñada para evitar el tipo de reacción pública negativa que había afectado a otros cónyuges reales antes que ella. El camino de Camilla fue, según casi todos los relatos, exactamente lo contrario. Llegó cargando décadas de desaprobación pública, llevando el peso de haber sido presentada, de manera justa o injusta, como la otra mujer en el matrimonio real más observado del siglo XX. Mucho antes de convertirse en reina, tuvo que reconstruir su imagen pública pieza por pieza, aparición tras aparición, compromiso tras compromiso, durante más de 2 décadas. Algunos biógrafos reales lo han descrito como una de las rehabilitaciones de imagen más largas y deliberadas de la historia real moderna. Otros simplemente lo han llamado supervivencia. En cualquier caso, contrasta claramente con la relativamente tranquila introducción de Catherine a la vida pública. Ese contraste, el recibimiento prácticamente garantizado de una mujer desde el principio, frente a la aceptación que la otra tuvo que ganarse poco a poco durante más de 20 años, es, según varios comentaristas que siguen de cerca a la familia, el motor silencioso detrás de casi todo lo que el público interpreta hoy en su lenguaje corporal. No significa que nadie haya confirmado una rivalidad, significa que sus posiciones emocionales de partida nunca fueron iguales y que el público, consciente o inconscientemente, tiende a notarlo. Según se ha informado, esa brecha no se ha cerrado por completo, ni siquiera ahora. Fuentes reales citadas por varios medios han sugerido durante años que la relación entre ambas mujeres es cordial, profesional y correcta, pero no cercana, lo suficientemente cálida en público, lo suficientemente cuidadosa como para no generar preguntas. Pero, según personas que han pasado tiempo cerca del entorno de la familia, no tiene la misma naturalidad que Catherine supuestamente comparte con otros miembros de la familia. Nada de esto ha sido confirmado por el palacio. Ambas mujeres han presentado, sin excepción, una imagen de unidad en cada compromiso oficial que han compartido. Sin embargo, informantes que han hablado con periodistas especializados en la realeza han descrito la dinámica en términos casi idénticos en más de una ocasión. Distancia educada, en lugar de verdadera cercanía. Antes de profundizar en el supuesto origen de esa distancia, vale la pena detenernos en algo que las cámaras rara vez captan:
pero que los observadores experimentados de la realeza dicen que puede revelar más que cualquier titular: el orden al caminar. Si alguna vez has notado lo cuidadosamente que estas mujeres parecen coordinar sus entradas y salidas en eventos conjuntos, no es imaginación tuya, y vamos a explicar exactamente por qué justo después de esto. La precedencia es el punto donde la especulación deja de ser vaga y comienza a ser específica, porque la precedencia no es un chisme, es protocolo, y está establecido por escrito. Como reina, Camilla ocupa formalmente un rango superior al de Catherine en el orden oficial de precedencia. Esto no es una cuestión de popularidad ni de opinión, es una estructura real y documentada que determina dónde se coloca, camina y se sienta cada miembro de la realeza durante los actos oficiales de Estado. Existe para eliminar la ambigüedad, no para crearla. Sobre el papel, la jerarquía está completamente definida. Pero varios comentaristas reales han señalado algo que ningún documento de protocolo puede controlar. El sentimiento del público no siempre sigue el orden de los asientos. Ha habido repetidos momentos, captados por las cámaras y ampliamente comentados en Internet, en los que las multitudes y los fotógrafos se sienten atraídos hacia Catherine, independientemente de quién tenga técnicamente un rango superior en ese momento. Es una asimetría incómoda, la autoridad institucional real en un lado y la popularidad pública real en el otro. Fuentes cercanas al entorno de la familia han sugerido, según informaciones de varios corresponsales reales, que ambas mujeres han tenido que aprender a manejar cuidadosamente esa diferencia en tiempo real, frente a cámaras que no dejan pasar casi nada. Según se afirma, esto ha generado en ocasiones una especie de fricción silenciosa que ninguna de las dos está en posición de abordar públicamente. No puedes corregir a una multitud, no puedes pedirle a la gente que aplauda de manera más equilibrada, y ciertamente no puedes comentarlo sin parecer mezquina o insegura, lo que podría explicar por qué, según los observadores reales, ambas mujeres han optado por guardar silencio y dejar que su comportamiento público hable por ellas. Luego está la cuestión del momento, porque la precedencia es solo la mitad de la historia. La otra mitad es el ritmo, y es precisamente ahí donde las cosas se vuelven, según varios relatos internos, considerablemente más complicadas. Desde que Carlos se convirtió en rey, los observadores del palacio han señalado una transferencia constante y deliberada de responsabilidades públicas hacia Catherine y William. Según se ha informado, Carlos ha querido modernizar la imagen pública de la monarquía para una generación más joven, colocando al príncipe y la princesa de Gales de forma más visible en el centro de la vida real que en casi cualquier otro momento de la historia reciente. Esto no es simplemente especulación, se ha hecho visible en el calendario de compromisos, en la creciente importancia otorgada a William y Catherine durante los principales eventos de Estado y en los comentarios públicos de los corresponsales reales que siguen exactamente este tipo de cambios institucionales. Lo que sí es especulación, y debe quedar claramente etiquetado como tal, es cómo Camilla habría experimentado ese cambio. Varios comentaristas han sugerido que ha tenido que adaptarse a un protagonismo más limitado del que quizá esperaba originalmente cuando se convirtió en reina. Un papel que desempeñó durante un periodo comparativamente corto antes de que, según estos relatos, el centro de gravedad de la familia comenzara a desplazarse visiblemente hacia la siguiente generación. Mientras tanto, Catherine asumió un papel público cada vez mayor durante aproximadamente el mismo periodo, algo que se hizo todavía más evidente y más observado públicamente durante su retirada de los compromisos por motivos de salud y durante su posterior regreso, seguido muy de cerca, a la vida oficial. Ninguna de las dos mujeres ha comentado directamente, en ningún momento, cómo se siente este cambio desde dentro. Vale la pena repetirlo claramente, porque es fácil perderlo en la narración. Esto no está confirmado, pero los informantes han descrito repetidamente la situación, en conversaciones con periodistas reales, como una recalibración que ninguna de las dos controla por completo, algo dictado más por la necesidad institucional y la transición generacional que por preferencias personales o rivalidad. Y aquí es donde la historia que muchos comentaristas cuentan se ve interrumpida por algo mucho más complicado
que una simple narrativa de rivalidad. Es la parte que casi nadie incluye en el mismo vídeo que la tensión, aunque, según varios biógrafos, ocurrió prácticamente al mismo tiempo. Varios biógrafos reales han señalado que Camilla fue, según diversos relatos independientes, una de las voces más consistentemente solidarias con Catherine durante su tratamiento contra el cáncer. Informaciones publicadas por varios medios han sugerido que durante ese periodo hubo mensajes privados de ánimo entre ambos hogares. Nada confirmado públicamente, nada performativo, nada diseñado para las cámaras. Simplemente, según personas cercanas a la familia, una muestra de humanidad ordinaria que ocurrió discretamente, fuera de cámara, precisamente en el momento en que la narrativa pública sobre la tensión debería haber estado en su punto más fuerte. Si existe una tensión real entre estas dos mujeres y varias fuentes sugieren que existe algún tipo de ella, aparentemente no ha impedido que la bondad básica funcione entre bastidores cuando realmente importaba. Es un detalle que complica la simple narrativa de una guerra que aparece en los rincones más sensacionalistas de Internet, y es exactamente el tipo de matiz que se pierde cuando una historia se reduce a una realeza buena contra una realeza mala. Ninguna de las dos encaja perfectamente en esos papeles, por muchos titulares y miniaturas que intenten convencerte de lo contrario. Entonces, ¿qué es rivalidad silenciosa o respeto silencioso? Según personas que realmente han estudiado esta relación de cerca, en lugar de limitarse a recortarla para crear titulares, la respuesta honesta probablemente sea ambas cosas al mismo tiempo, como ocurre con la mayoría de las relaciones reales entre adultos que no se eligieron mutuamente. Hablemos de algo que casi nunca se menciona en vídeos como este: el costo. No la intriga palaciega, no los cuadros de precedencia, el verdadero peso humano de vivir dentro de estos papeles. Porque según los historiadores y biógrafos reales que han pasado años estudiando a esta familia, ese peso es real, incluso cuando el drama no lo es. Para Camilla, cada aparición pública sigue siendo, en algún rincón de la opinión pública, un silencioso referéndum sobre un matrimonio que comenzó hace décadas, bajo circunstancias que ella nunca controló por completo, y por las que ha tenido que responder durante el resto de su vida adulta. Esto no es simpatía. Tampoco es una excusa, es simplemente, según quienes han seguido su rehabilitación pública durante más de 20 años, una descripción precisa de lo que todavía carga consigo cada vez que entra en una habitación, con tiara o sin ella. Para Catherine, la expectativa representa casi el tipo contrario de carga, pero sigue siendo una carga, la expectativa de una perfección visible, la sonrisa impecable durante una enfermedad, la presencia pública serena, mientras afronta una crisis de salud que derribaría a la mayoría de las personas. La presión de ser la elegida para el próximo capítulo de la familia, algo que parece un privilegio hasta que consideras lo que realmente exige. Ninguna grieta visible, jamás, dentro de un calendario que ella no establece completamente por sí misma. Los comentaristas reales han señalado en más de una ocasión que este tipo de presión rara vez se reconoce públicamente como una carga. En cambio, se trata como un derecho adquirido, como si mantener la compostura bajo una observación permanente fuera simplemente algo que ella nació sabiendo hacer. Ninguna de las dos mujeres es la villana de esta historia, por muchos titulares que sugieran lo contrario. Ambas operan dentro de una institución que nunca fue construida con demasiado espacio para la vulnerabilidad, las segundas oportunidades o para que alguien simplemente tenga un mal día en público. Eso no es especulación, es simplemente lo que el trabajo siempre ha exigido de todas las personas que han ocupado cualquiera de estos dos cargos. Este es el momento que hizo que muchos observadores de la realeza prestaran más atención, según varios medios que lo cubrieron en detalle. Un compromiso conjunto en el que Camilla y Catherine aparecieron juntas durante más tiempo de lo habitual, y en el que varios fotógrafos supuestamente notaron una calidez entre ambas que sorprendió a quienes esperaban la habitual distancia, cuidadosamente medida. Según las informaciones de aquel momento, algunos informantes lo describieron como una de las apariciones conjuntas más relajadas que ambas habían compartido en años. Nada fue confirmado más allá de lo que captaron las cámaras,
Pero para una relación descrita tan a menudo en términos de distancia educada, aquella aparición fue, según los comentaristas, un dato significativo, uno que no elimina la narrativa de tensión, pero sí la complica considerablemente. Y esa complicación merece nuestra atención por un momento, porque contradice prácticamente todas las versiones de esta historia que encontrarás en Internet. La mayoría de los videos sobre este tema eligen un bando. El equipo Catherine, presentada como la querida futura reina, perjudicada por la fría formalidad de una generación anterior. O el equipo Camilla, presentada como la superviviente paciente que finalmente se ganó su lugar después de décadas de castigo público. Ambas interpretaciones son atractivas, ambas funcionan perfectamente para una miniatura, y ambas, según las informaciones reales sobre esta relación, probablemente están demasiado simplificadas. La realidad, hasta donde cualquiera fuera de la familia puede reconstruirla responsablemente, es una relación moldeada por protocolos que ninguna de las dos escribió, por una atención pública que ninguna controla completamente, y por una transición familiar que siempre iba a ser complicada, sin importar quién ocupara estos dos papeles. Es una historia mucho menos dramática que una rivalidad. Pero, según las personas que realmente estudian esta institución, en lugar de limitarse a sus rumores, probablemente sea mucho más cercana a la verdad. Volvamos brevemente a la precedencia, porque hay una parte que la mayoría de las coberturas omite por completo, y que cambia la forma en que deberías interpretar casi todo lo que viene después. El orden de precedencia no se refiere únicamente al estatus, también se refiere a la función. En términos prácticos, existe para evitar exactamente el tipo de ambigüedad que alimenta la especulación de los tabloides. ¿Quién camina primero? ¿Quién es anunciado primero? ¿Y quién se sienta más cerca del monarca? Sin él, cada aparición conjunta se convertiría en una nueva oportunidad para que la narrativa de tensión se escribiera sola, asiento por asiento y entrada por entrada. Lo que significa, de una manera extraña, que la misma estructura que suele citarse como evidencia de fricción institucional entre estas dos mujeres es en realidad el mecanismo diseñado para minimizar esa fricción desde el principio. Es un reglamento creado específicamente para que dos mujeres que, de otro modo, tendrían que negociar su estatus en tiempo real y frente a las cámaras, nunca tengan que hacerlo. Si logra eliminar por completo la tensión o simplemente la canaliza hacia un lugar más discreto, es exactamente el tipo de pregunta que los comentaristas reales llevan años debatiendo, sin una respuesta definitiva. Ahora hablemos de algo que casi nadie analiza: la mecánica práctica y poco glamorosa de cómo dos hogares reales coordinan sus actividades. Porque según personas que han trabajado cerca de la familia, ahí es donde suele encontrarse la verdadera historia, mucho más que en cualquier mirada captada por una cámara. Camilla y Catherine tienen sus propios equipos, sus propias oficinas privadas y sus propios equipos de comunicación encargados de gestionar sus respectivos calendarios públicos. Las apariciones conjuntas requieren coordinación entre esas oficinas, horarios, distribución de los asientos, horarios de llegada y muchos otros detalles se negocian con bastante antelación, prácticamente sin que el público lo vea. Según personas familiarizadas con el funcionamiento habitual de estos acuerdos, gran parte de lo que se interpreta como tensión en una sola fotografía es, con mayor frecuencia, simplemente el resultado de dos oficinas independientes haciendo su trabajo, no una señal deliberada enviada personalmente por ninguna de las dos mujeres. Eso no significa que la tensión no exista. Significa que las pruebas que la gente suele señalar, una mirada, una pausa, una diferencia en los aplausos con frecuencia, tienen más que ver con la logística que con las emociones. Y la logística no genera una buena miniatura. Precisamente por eso, rara vez ves esta explicación en vídeos que utilizan las mismas imágenes. Aún así, según varios corresponsales reales de larga trayectoria, existen momentos que van más allá de la logística. Momentos en los que expertos en lenguaje corporal, convocados por medios de comunicación específicamente para analizar estas apariciones, han señalado detalles concretos y observables. La posición de una mano, la distancia mantenida entre ambas mientras caminan, la dirección y duración del contacto visual durante un cambio de responsabilidades en un evento compartido,
Nada de esto constituye una confirmación sobre los verdaderos sentimientos de ninguna de las dos. El análisis del lenguaje corporal es, por naturaleza, interpretativo, no factual, pero ha sido ampliamente informado y discutido, y forma parte real de la conversación pública sobre esta relación, independientemente de que refleje la realidad con precisión. Un detalle que aparece repetidamente en este tipo de análisis, según varios medios, es que en los eventos conjuntos, Camilla y Catherine suelen mantener lo que un comentarista describió como una proximidad profesional, lo suficientemente cerca como para parecer unidas, pero lo suficientemente cuidadosas como para no parecer excesivamente familiares. Algunos lo interpretan como evidencia de distancia, otros lo consideran simplemente un comportamiento real apropiado, el mismo espacio físico medido que esperarías entre dos profesionales que comparten un escenario público, independientemente de su relación personal. Ambas interpretaciones son plausibles. Ninguna ha sido confirmada por ninguna de las dos mujeres ni por el palacio. Pasemos por un momento a algo concreto, porque, pese a toda la especulación, existe una base de hechos reales y verificables debajo de todo esto, y merece ser expuesta claramente, sin matices, porque a diferencia de todo lo demás en esta historia, ninguno de estos hechos está en disputa. Camilla ostenta el título de reina. Se convirtió en reina consorte tras la llegada de Carlos al trono, y posteriormente su título formal fue confirmado como reina. Entre sus compromisos públicos se encuentra su trabajo de larga duración en torno a la alfabetización, incluida la lucha contra el analfabetismo adulto, una causa sobre la que ha hablado de manera constante durante años, así como una defensa sostenida de la concienciación sobre la violencia doméstica, un tema que ha abordado públicamente con una franqueza poco habitual para una figura real. Estos no son detalles especulativos, están documentados, son consistentes y forman parte del registro público de su vida como miembro activo de la realeza. Catherine, como princesa de Gales, también tiene sus propios objetivos públicos de larga duración, especialmente relacionados con el desarrollo de la primera infancia, una causa que ha defendido durante años a través de su propia iniciativa de investigación. Después de su tratamiento contra el cáncer, ha regresado gradualmente a sus compromisos públicos, con el palacio confirmando sus actividades a través de canales oficiales, a un ritmo que, según todos los informes, ha sido cuidadosamente gestionado por su propio equipo. Su regreso a la vida pública ha sido seguido de cerca, ampliamente cubierto y, algo importante, completamente confirmado, sin ningún elemento especulativo. Ambas mujeres continúan apareciendo juntas en los principales acontecimientos reales durante todo el año. Trooping the Color, actos de conmemoración, visitas de Estado y otros eventos oficiales que requieren la presencia de la familia real activa. En absolutamente todas estas apariciones, ambas mujeres han mostrado públicamente, sin excepción, compostura, corrección y profesionalidad. Cualquier tensión que pueda o no existir en privado nunca ha interrumpido visiblemente un evento real oficial. Esa consistencia, según los historiadores reales, merece ser destacada. Mantener ese nivel de compostura, aparición tras aparición, durante años, independientemente de lo que realmente ocurra bajo la superficie, requiere disciplina. Aquí hay un giro que vale la pena considerar, porque complica todo el enfoque de este video, y sinceramente, también complica gran parte de lo que encontrarás en otros lugares sobre este tema. Y si la tensión que la gente sigue interpretando en estas interacciones no tiene realmente que ver con Camilla y Catherine, varios comentaristas reales han planteado exactamente esta posibilidad, que gran parte de lo que se proyecta sobre esta relación específica tenga que ver en realidad con algo mucho más grande, la ansiedad pública sobre el futuro de la propia monarquía, desplazada hacia dos figuras visibles y fotogénicas, porque es más fácil especular sobre el lenguaje corporal de dos mujeres que hablar abiertamente de la incertidumbre sobre la sucesión institucional o sobre la cambiante relevancia de la monarquía para las generaciones más jóvenes. Desde esa perspectiva, Camilla y Catherine se convierten en símbolos de dos épocas diferentes de la familia real. Una representa el pasado complicado y desordenado que la institución tuvo que sobrevivir. La otra representa el futuro limpio y moderno que espera construir.
Bajo esta mirada, la tensión que la gente sigue detectando podría decir mucho más sobre lo que el público quiere que la monarquía llegue a ser que sobre cualquier cosa que realmente esté sucediendo entre estas dos mujeres concretas. No es una respuesta definitiva, es una teoría, una entre varias, y aquí se presenta exactamente como eso, una teoría, no un hecho. Pero merece la pena tenerla presente mientras terminamos de recorrer esta historia, porque cambia por completo la pregunta. Quizá la verdadera historia nunca fue sobre una rivalidad. Quizá se trata de lo que dos mujeres representando dos capítulos muy diferentes de una misma institución inevitablemente simbolizan para todos los que las observan, quieran ellas o no. Volvamos al nivel humano una vez más, porque detrás de cada protocolo y cada tabla de precedencia hay dos mujeres reales, viviendo en público una versión extraordinariamente visible de lo que la mayoría de las familias afrontan en privado. Dinámicas de familias ensambladas, transferencias generacionales de responsabilidades y la simple y poco glamorosa dificultad de que dos personas que no se eligieron mutuamente tengan que construir algo funcional de todos modos, frente a una audiencia de millones y durante el resto de sus vidas. Esta no es una historia sobre villanas, es una historia sobre dos mujeres gestionando un conjunto imposible de expectativas públicas, en gran medida sin quejarse, durante años y bajo condiciones que casi ninguna otra persona en el mundo ha tenido que afrontar. Cualquier tensión privada que exista y varias fuentes sugieren que existe algo, convive con momentos reales de bondad reportada, respeto profesional, y un compromiso público compartido para hacer funcionar la institución, independientemente del costo privado que pueda tener para cualquiera de ellas. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto ahora, después de haberlo expuesto? Lo que sabemos con certeza, sin añadir ninguna especulación, es lo siguiente. Camilla continúa desempeñando sus funciones oficiales como reina, manteniendo una agenda completa de compromisos benéficos, especialmente relacionados con la alfabetización y la concienciación sobre la violencia doméstica, un trabajo que ha mantenido de forma constante durante años. Catherine ha regresado a la vida pública después de su tratamiento contra el cáncer, aumentando gradualmente su carga de trabajo como princesa de Gales, con el palacio confirmando sus compromisos a través de canales oficiales, a un ritmo que su equipo ha gestionado cuidadosamente y de manera deliberada. Ambas mujeres continúan apareciendo juntas, como lo han hecho muchas veces antes, en los principales eventos reales del calendario anual, serenas, correctas y, como siempre, sin ofrecer al público nada definitivo en lo que apoyarse. Y eso nos lleva finalmente de vuelta a aquella pausa de 3 segundos frente al automóvil. Tal vez no significó absolutamente nada, simplemente la coreografía habitual de dos miembros activos de la realeza que han realizado exactamente ese recorrido cientos de veces antes. O quizá fue algo más pequeño y más humano de lo que cualquier titular podría capturar. Dos mujeres que entienden, mejor que casi nadie vivo, exactamente cuánto tiempo mantiene una cámara una toma, y exactamente lo que esa imagen significará para personas que nunca conocerán realmente toda la historia que hay detrás. En cualquier caso, la pausa es real. La diferencia en los aplausos es real. Todo lo demás, la rivalidad, el resentimiento, el respeto silencioso y la distancia profesional, permanece, como ha ocurrido durante años, justo fuera de la vista del público, rodeado de expresiones como supuestamente y según fuentes. Porque esa es la manera honesta y responsable de describir una relación que nunca ha sido confirmada ni negada por las dos mujeres que realmente la viven. Si quieres seguir descubriendo lo que la familia real muestra al mundo y todo aquello que cuidadosamente decide no mostrar, asegúrate de suscribirte, porque cubrimos historias exactamente como esta todas las semanas. Déjanos saber en los comentarios qué versión de esta historia te resulta más convincente. ¿Rivalidad silenciosa o respeto silencioso? Y nos vemos en el próximo vídeo.